Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy, vamos a hablar va a ser un repaso sobre lo que es fisiología endocrina, donde la cual pues la fisiología endocrina es uno de los órganos, ¿no? Que cumple una función muy importante. Básicamente es reconocido uno de los sistemas que juntos con el sistema nervioso central, ¿no? Cumplen muchas funciones, ¿no? Básicamente fisiológicas, y que es importante entenderlo para poder reconocer al momento de estar con un paciente, ¿no? Entonces, el sistema endocrino, ¿no? Bueno, antes que nada, eh, quien les habla es estudiante en medicina, Luis Sánchez, y bueno, este repaso básicamente corresponde lo que es a la fisiología, ¿no? Básicamente a la segregación y función de cada una de ellas. Se dice que la fisiología de este sistema tiene muchas funciones, como por ejemplo lo que es el crecimiento, la reproducción, la concentración de iones, el desarrollo, la presión sanguínea y también lo que es la conducta humana, ¿no? Cuando hablamos de fisiología, hablamos de secreción y de función. Básicamente, la función obviamente al ser formada la hormona y pues a través llegar a su receptor en el órgano diana y obviamente cumplir su función, ¿no? Como por ejemplo una hormona hipotalámica llega a la célula de un receptor de la adenohipófisis y cumple su función de estimular, ¿no? De estimulación. Ahora, las glándulas endocrinas básicamente son muchas, en la cual pues vamos a encontrar, eh, acá tenemos las abreviaturas, ¿no? Las abreviaturas es importante saberlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ya vamos a ir a una práctica y nosotros vamos a encontrar como LH, entonces, si la sabemos la abreviatura, entonces vamos a saber de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, esta es la hormona luteinizante, ¿no? Que tiene una función importante. También, por ejemplo, acá la hormona adenocorticotropa, la hormona antidiurética, que es la ADH, y todas estas abreviaturas, ¿no? Que son importantísimas, ¿correcto? Bien, una vez mencionado esto, acá este cuadro es importantísimo también. Por ejemplo, es de importancia señalar que todas este cuadrito, ¿no? Es importantísimo, como por ejemplo acá tenemos el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Y también tenemos obviamente otros tipos de sistemas que también segregan ciertas hormonas, ¿no? Por ejemplo, en la perdón, en el órgano hipotalámico tenemos dos, que es la dopamina, que básicamente es inhibidor, la somatostatina también, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, tenemos a la hormona gonadotropina, a la hormona corticotropina y a la hormona de tirotropina, ¿no? Entonces, estas hormonas básicamente son estimuladoras, ¿no? Que estimulan obviamente a la hipófisis anterior y a la hipófisis posterior, ¿no? Entonces, si lo dibujamos, más o menos sería este, eh, sería aproximadamente como un tipo de esto, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos, por ejemplo, el hipotálamo, básicamente, bueno, estamos acá en el cerebro, tenemos así más o menos. Y acá viene un pequeño tallo, que es el infundíbulo. Tenemos la neurohipófisis posterior y acá también la adenohipófisis. No, entonces este es el hipotálamo y este hipotálamo es el que segrega todas estas hormonas, ¿no? Es importante también entender eso. Y en la parte de abajo, que es en la hipófisis anterior, ¿no? Básicamente tenemos a estas hormonas, ¿no? Que tenemos la prolactina, ¿no? Que es la hormona.
generadora de leche. Ay, ¿cómo se ve esto? No, tenemos también la hormona de crecimiento. Tenemos a la hormona de crecimiento, ¿no? La hormona de crecimiento. A la hormona, hormona estimulante de melanocitos. Tenemos acá la hormona de adenocorticotropa, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la hormona estimulante de tiroides, ¿no? Esta hormona estimulante estimula a la T3, a la T4, y bueno, la tiroides, pues, ¿no? Y también la calcitonina, perdón. Pero dentro de la tiroides tenemos como unos gránulos, es decir, que la tiroides es más o menos así, algo así, ¿no? Pero la paratiroides está al centro, ¿no? Son como unos gránulos. Y la hormona paratiroidea es la segregada por esto. También tenemos el órgano pancreático, que segrega dos hormonas, ¿no? La insulina, que es la hormona de la abundancia, que tiene una función muy importante, básicamente con la glucosa, pero también tiene otras funciones. El glucagón, ¿no? Que se segrega al consumir la persona carbohidratos, la médula suprarrenal, ¿no? La médula suprarrenal segrega la hormona la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? El riñón, la renina, ¿no? Que es la hormona que permite desencadenar a otros sistemas, como por ejemplo el sistema nervioso simpático. Se desencadena esto siempre y cuando los vasoreceptores detectan una disminución de la presión sanguínea, ¿no? Básicamente esto. Y también el 1,25, ¿no? Que es importantísimo para mantener lo que es ciertas concentraciones en sangre. También la corteza suprarrenal, que segrega el cortisol, ¿no? Que es una hormona que básicamente una función importante, básicamente catabólica, ¿no? Que permite la sobrevivencia en los ayunos, la aldosterona, ¿no? Los andrógenos, ¿no? También los testículos tenemos en el varón, la testosterona, los ovarios, el cuerpo lúteo y la placenta, segregan estas dos hormonas que son similares, el estradiol, la progesterona. Sin embargo, la placenta, a diferencia de estos dos, ¿no? Es que vamos a encontrar la hormona de crecimiento humano y la HPL, ¿no? Entonces, todas estas hormonas tienen funciones importantísimas como son crecimiento, reproducción, concentración de iones, desarrollo, presión sanguínea y conducta humana, ¿no? Bien, vamos a seguir con la exposición. Bueno, con respecto a la síntesis de las hormonas, básicamente las hormonas vamos a encontrar tres tipos de síntesis, ¿no? Tenemos las hormonas pépticas y proteicas, ¿no? Las hormonas pépticas y proteicas son sintetizadas, es decir, formadas por ciertos precursores que son los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos, ¿no? Y también tenemos las hormonas estriadas, ¿no? Perdón, esteroideas, ¿no? Las hormonas esteroideas que básicamente van a derivar del colesterol, ¿no? Por eso es importante tener concentraciones de colesterol normales, obviamente, tampoco en exceso, porque trae consecuencias, ¿no? Las hormonas aminas, ¿no? Que son derivaciones de la tirosina, ¿no? Entonces, la mayoría de las hormonas son prácticas, son proteicas, ¿no? Y son peptídicas, ¿no? Entonces, casi la mayoría de las hormonas son proteicas y son péptidas, ¿no? Entonces, está situada básicamente por un ribonucleico mensajero que viene a ser, acá tenemos el esquema, ¿no? Específico, que es primero la síntesis, ¿no? O sea, para que se forme, va a generarse de un precursor, ¿no? Del ADN, obviamente, y luego, pues, en el ADN vamos a encontrar el núcleo, ¿no? Y de aquí se va a generar lo que es la formación del ARN mensajero, ¿no? Que haciendo
transcrito a partir de un gen, ¿no? Del núcleo. Entonces el ARN mensajero básicamente se va a formar la prehormona a través de un ribosoma, ¿no? Y la prehormona en el retículo endoplasmático, ¿no? En el retículo endoplasmático se forma la prohormona, y esta es la prohormona, ¿no? Luego en el retículo endoplasmático se va a formar la prohormona, y en el aparato de Golgi ya se va a formar lo que es la hormona, ¿no? Y la hormona se va a encapsular lo que es en vesículas secretoras, y obviamente esto va a esperar un potencial de acción para que pues a través de un desencadenante llamado exocitosis para que sea liberado, ¿no? Obviamente hacia los vasos sanguíneos si fuera la adenohipófisis o la neurohipófisis también, ¿no? Ahora, básicamente, acá es importante mencionar que las hormonas esteroideas son sintetizadas y secretadas por la corteza renal, por las gónadas, el cuerpo lúteo, la placenta, ¿no? Entonces, las hormonas esteroideas son básicamente el cortisol, la aldosterona, la progesterona, el estradiol y la testosterona y el 1.25, y todas estas son derivadas del colesterol, ¿no? Es importante entender eso. Entonces, la síntesis de las hormonas amínicas, ¿no? También que hablamos eso, la síntesis de las hormonas amínicas, ¿no? Básicamente las hormonas amínicas son las catecolaminas, ¿no? Las catecolaminas son, por ejemplo, la adrenalina, noradrenalina y dopamina, ¿no? Y todas estas son derivadas de la tirosina, ¿no? Entonces, la regulación de la secreción hormonal, ¿no? La regulación de esta, de la segregación hormonal, básicamente tiene la función de mantener la homeostasis, tanto en la activación y de carácter, y de carácter en la cual se pueda desactivar, ¿no? Será dependiendo pues a las necesidades de lo que lo requiere el cuerpo, ¿no? Entonces, la secreción se da mediante mecanismos neurales que secretan catecolaminas, ¿no? Las catecolaminas, ya dijimos, la adrenalina, la norepinefrina y la dopamina, ¿no? Por los nervios simpáticos preganglionares, ¿no? Y hacen sinapsis en la médula suprarrenal, causando su secreción a la circulación, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la regulación de la secreción hormonal, ¿no? Se va a dar por, básicamente, de la síntesis de las hormonas, las catecolaminas, que dijimos que es la adrenalina, la norepinefrina y la dopamina, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre la retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. Es importantísimo también. Por ejemplo, en la retroalimentación negativa, ¿no? Básicamente esto nos hace entender que algunas acciones hormonales inhiben directamente o indirectamente la segregación hormonal, ¿no? Por ejemplo, el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo segrega una hormona, ¿no? Segrega una hormona y estimula la hipófisis anterior, ¿no? La hipófisis anterior. Esta hipófisis anterior segrega la hormona, ¿no? La hormona que por ejemplo puede ser en los testículos, ¿no? Que es glándula endocrina, ¿no? Como por ejemplo la testosterona. Y esta hormona, ¿no? Sigue siendo la testosterona, y esto obviamente va a generar su punto de acción acoplándose a los receptores del tejido diana que viene a ser el músculo y generando lo que es su acción, ¿no? Pero ojo, acá es importante que en la retroalimentación negativa van a haber dos tipos, ¿no? De asa larga y de asa corta. Como vemos acá, la hormona de la testosterona, ¿no? Esta testosterona, ¿no? Va de asa larga de manera inhibitoria al hipotálamo,
¿no? Retroalimentación negativa. Y también va, o sea, generar lo que es a nivel hipotalámico y a nivel hipoficiario. Y de asa corta también, ¿no? Entonces, retroalimentación negativa, inhibición, ¿no? De estas. O sea, conforme el hipotálamo segrega la hormona, ¿no? Que viene a ser la testosterona, pues esa misma testosterona, a través de mecanismo de asa larga y de asa corta, inhibe también, ¿no? En ambos ejes, ¿no? Tanto en el hipotálamo y en la hipófisis anterior, para que deje de segregar, ¿no? O sea, deje de formar, ¿no? ¿De qué manera lo hace? Por ejemplo, la testosterona, por ejemplo, va acá, a través de los vasos sanguíneos, llega a la hipófisis anterior, ¿no? Acá en la hipófisis anterior hay receptores. Esta va acá, acumula el espacio, entonces la hormona segregada por el hipotálamo llega acá, no supongamos que llega y no hay espacio para él, entonces, ¿no? Pero también a la vez, también va hacia el hipotálamo, ¿no? En las células, ¿no? En los receptores, ¿no? Y deja de formarse, ¿no? A nivel intracelular, ¿no? Y obviamente también esto por asa corta, ¿no? En la retroalimentación positiva es básicamente poco suscitado o poco dado, pero también es importante entenderlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el hipotálamo, ¿no? Estimula la hipófisis anterior, ¿no? Para, por ejemplo, una hormona, ¿no? La hipófisis anterior baja, ¿no? Hacia el ovario, llega a los receptores, ¿no? Esa hormona a los receptores y estimula la hormona que es el estradiol, ¿no? Que es el estradiol y el estradiol, pues obviamente llega al tejido diana y genera su punto de acción. Pero el estradiol, asimismo, viaja hacia la parte hipófisis anterior y hace que segregue más esta hormona. A comparación de esta que inhibe, pues acá estimula que se genere más, o sea, aumente la concentración, ¿no? Entonces, la diferencia entre estos dos es importantísimo entenderlo. Bien, en la fisiología endocrina también es importante que hay o existe regulaciones de receptores hormonales. ¿A qué me estoy mencionando esto? Es de que, por ejemplo, básicamente está regulada por la sensibilidad de un tejido diana y que puede variar en dos formas, ¿no? ¿No? Entonces, cambio en el número de receptores, ¿no? Como por ejemplo, vamos acá, este es un músculo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un cambio de receptores, por ejemplo, supongamos que habían 100 receptores, 100 receptores, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo, esta es una vesícula de una hormona, ¿no? Y ese es el tejido, ¿no? El tejido que tiene que llegar hacia acá, ¿no? Hacia acá, hacia acá. Entonces, la regulación de los receptores puede ser, supongamos, ay, perdón, ay, carajo, no, hice mal. No, supongamos que aquí, no, ay, perdón. Supongamos que este es el vaso, no, este es el receptor, ¿no? Supongamos que acá hay 100 de estos receptores, pero acá, esta es la hormona y tiene que llegar acá, conectarse, ¿no? Conectarse y ingresar hacia adentro, hacia el músculo, ¿no? Para cumplir su función. Supongamos que hay 100, entonces puede que esta regulación pueda ser, supongamos que en disminución de receptores, en circunstancias, o en aumento de receptores cuando las necesidades
son, requeridas, ¿no? Entonces, mientras mayor sean los receptores, ¿no? De una hormona, mayor será la respuesta. ¿Por qué? Porque hay más receptores, entonces supongamos que acá hay 200 y en el otro paciente hay 100. Entonces, este paciente va a tener mejor respuesta a sus hormonas. Obviamente va a estar más fuerte musculosamente, porque supongamos que la testosterona ingresa acá y obviamente la masa muscular aumentaría, ¿no? Ahora, pero también puede ser mayor sea la afinidad de receptores por las hormonas, ¿no? Porque también puede ser de que esta hormona no tenga esa afinidad o que sí tenga una buena afinidad por aumento de receptores o receptores de maneras normales, ¿no? Entonces, es importante ahí. Entonces, fisiopatológicamente, al haber un cambio, ya sea en el número de receptores y afinidad, entonces se denomina lo que es una disminución o un incremento, ¿no? Entonces, en el libro de Constanzo dice que la disminución se llama down regulatum, ¿no? Y en el incremento se llama up regulatum, ¿no? Entonces, esas son eh, básicamente lo que menciona, ¿no? Ahora, en el mecanismo de acción de la hormona y del segundo mensajero, ¿no? El segundo mensajero. Entonces, la hormona, ¿no? Vamos a esquematizar acá, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos que este es el vaso, ¿no? Acá tenemos al receptor, ¿no? Acá tenemos las vesículas, ¿no? La hormona viaja viaja por los vasos sanguíneos, ¿no? Se une, ¿no? Supongamos que esta es la membrana de la célula, ¿no? En la membrana, acá tenemos la parte del núcleo, la parte central donde tiene que ingresar, ¿no? Y acá están todas las partes de las células, ¿no? Entonces, esta tiene que llegar acá y llegar acá. Llega acá y forma un complejo hormona-receptor, ¿no? Ese complejo receptor. Pero en muchos de estos complejos se va a tener que acoplar a ciertas proteínas, ¿no? Efectoras por proteínas unidas a trifosfato de guanicina, ¿no? Entonces, se acopla, ¿no? La proteína efectora, que es el trifosfato de guanicina, conocida como GTP, GTP, o la proteína G, o la proteína G, proteína G, proteína, proteína G, ¿no? Entonces, aquí es importante que mencionar que la proteína G tiene 3 subunidades, ¿no? Tiene 3 subunidades. Subunidad alfa, subunidad beta y subunidad delta, ¿no? Alfa, beta y delta, ¿no? Entonces, las hormonas se acopla a la membrana, que viene a ser esta, que se acopla al receptor hormonal de la enzima efectora, ejemplo, adenilciclasa, ¿no? Adenilciclasa actúa como interruptor de moléculas que decide si la acción hormonal procede, ¿no? Entonces, como dijimos que la proteína G tiene 3 subunidades, entonces la subunidad alfa se une al difosfato de guanicina, ¿no? Que ya lo mencionamos, que viene a ser esto, ¿no? Este de acá se une al receptor alfa,
¿no? Se une, o sea, se une acá, se une, ¿no? O también se puede unir lo que es el GTP, ¿no? El GTP, perdón, a ver, vamos a borrar acá. Acá. Ujú. ¿No? Que puede ser el GTP, se puede unir al receptor beta, pero también esa se puede al receptor alfa. Cuando la GDP, ¿no? Acá vamos a ver GDP, ¿no? Cuando la GDP se une al receptor alfa, la proteína G, esa proteína G se inactiva, es decir, se cierra. No hay pase acá, ¿no? No hay pase. Pero si la GDP, esta, se une al receptor alfa, ¿no? Se activa. Perdón, al receptor beta se activa. Se activa e ingresa, ¿no? Entonces, de esta manera está regulada, ¿no? Ahora, la regulación por incremento de los receptores es un mecanismo dado por una hormona. El número de afinidad y receptor que ya lo explicamos, ¿no? Bien, acá vamos a hablar de la relación hipotalámica y hipofisiaria, ¿no? Esta relación básicamente es importantísima entenderla, ¿no? Que el hipotálamo y las glándulas hipofisiarias funcionan de manera coordinada, ¿no? O sea, de manera armónica, ¿no? De manera muy, muy coordinada. El hipotálamo con la hipófisis están unidas por un tallo, ¿no? O sea, supongamos que es esta, este es el tallo, así, y a este tallo se le llama infundíbulo, 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 ¿no? Se le llama infundíbulo. El hipotálamo controla lo que es la hipófisis, ¿no? El hipotálamo controla, ya sea generando, enviando un mensaje de segregación, o sea, por hormona estimuladora o por hormona inhibidora, ¿no? Y también, obviamente, la hipófisis también inhibe la formación, ¿no? Por retroalimentación negativa o retroalimentación positiva, ¿no? Ahora, en relación al hipotálamo de la hipófisis posterior, ¿no? Es decir, con esta, ¿no? Acá tenemos, esta es la hipófisis posterior y esta es la hipófisis anterior. Básicamente, esta parte, ¿no? La relación del hipotálamo y la hipófisis posterior derivan del tejido neural y secretan dos hormonas, ¿no? Que es la ADH y la oxitocina, la hormona antidiurética y la oxitocina. ¿No? Y básicamente la ADH se va a estimular o formar en los núcleos eh, supraópticos, ¿no? Y la oxitocina se va a sintetizar en los núcleos paraventriculares, ¿no? Acá es importante mencionar de que el hipotálamo tiene una parte neural que inerva al lóbulo posterior, ¿no? Este es un axón, ¿no? Un axón que envía su potencial de acción. Y por dentro de este axón, pues
envía lo que es los gránulos de vesícula de cierta hormona, ¿no? Entonces, se forman las células, ¿no? La oxitocina o la ADH se forma, envía, ¿no? A través de vesículas, las deja acá, y en el lóbulo posterior, mediante un potencial de acción, ¿no? Mediante un potencial de acción, la libera y mediante un proceso de exocitosis, y esta oxitocina o la ADH ingresa hacia el vaso sanguíneo y circula hasta llegar pues a los receptores del órgano diana, que puede ser el riñón, ¿no? Sin embargo, la hipófisis anterior con el hipotálamo, ¿no? La parte del axón solamente está dentro del hipotálamo. Es más, el vaso sanguíneo inerva la parte hipotalámica, ¿no? Entonces se forma acá, por ejemplo, la hormona liberadora hipotalámica y la hormona inhibidora de la liberación de TRH, hormona de tirotropina, ¿no? Se segregan, ¿no? A través de vesículas, se forman, viajan a través de vesículas y mediante el potencial de acción se libera mediante exocitosis, se une el vaso sanguíneo, llega al lóbulo anterior de la hipófisis, llega a las células, estimula, ¿no? a la TSH, hormona estimulante de tiroides, y viaja a través del vaso sanguíneo y llega a la glándula tiroides para formar la T3, que es la triodotironina, o la tiroxina, que es la T4, ¿no? O la calcitonina. Y obviamente esa viaja pues ya hacia sus funciones, ¿no? Que ya lo vamos a ir hablando. Entonces, esa es la relación. Ya mencionamos cuántas hormonas segrega el hipotálamo, cuántas hormonas segrega la hipófisis anterior y posterior, y la hipófisis anterior, la tiroides y todo eso, ¿no? Ahora, es importante mencionar que, por ejemplo, la TSH es secretada por las células tirotrofas, ¿no? Básicamente, las células formadoras de estas hormonas tienen un sufijo que es trofas, ¿no? Entonces, la TSH, la hormona estimulante de tiroides, se segrega a nivel del lóbulo anterior, ¿no? En las células tirotrofas. La hormona folículo estimulante y la hormona leutinizantes se sintetizan en la hormona, en el órgano, ¿no? Que es la gonadotropas, la hormona adenocorticotropa, ¿no? Que es la hormona hipotalámica, perdón, hipofisiaria, se forma en la hormona corticotropas, ¿no? La hormona de crecimiento, somatotrofas, la prolactina en las células lactotrofas, ¿no? Estas células es importante entenderlo porque supongamos que una hormona se libera acá, llega a la célula, ¿no? Por ejemplo, la prolactina, ¿no? Que está estimulada por la hormona TRH, hormona de TRH, ¿no? Estimula las células lactotrofas, estimula y las hace que formen lo que es la leche, ¿no? Y viaja a través de la mamá. ¿Correcto? Bien, una vez señalado esta introducción, vamos a hablar de la primera hormona, que es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento básicamente es secretada durante toda la vida, ¿no? Toda la vida es secretada esta hormona, ¿no? Químicamente está sintetizada en las células somatotrofas, que ya los mencioné, que viene a ser en la parte del lóbulo anterior, ¿no? De la hipófisis, y contiene un aproximado de 191 aminoácidos, ¿no? 191 aminoácidos, ¿no? Ahora, la síntesis de la hormona de crecimiento es estimulada por la TRH, ¿no? Que es la hormona liberadora de, eh, perdón, la hormona, la GHRH, que significa hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿no? Y esta la vamos a encontrar en el hipotálamo, en el hipotálamo. Esta hormona, ¿no? Se va a secretar
Esta hormona, perdón, esta hormona se secreta a nivel hipotalámica, viaja, perdón, es por esta parte, viaja, ¿no? Viaja a través de los vasos sanguíneos, llega a la hipófisis anterior, en las células, ¿no? Somatotrofas, que es las células de la hormona de crecimiento, ¿no? Llega acá, según el receptor, ¿no? Según el receptor, lo activa, ¿no? Lo activa, ingresa dentro de la célula, a la parte intracelular, y obviamente los iones intracelulares, ¿no? Que son el calcio, entre otros, actúan, se forman y la hormona empieza a liberar, se libera mediante exocitosis, ingresa al vaso y la hormona de crecimiento circula y al tejido diana, ¿no? Para empezar a crecer, ¿no? El niño. Pero antes de eso, quiero mencionar que esta hormona es importante entenderlo porque también esta hormona, que es la hormona de crecimiento, ¿no? Que es la hormona de crecimiento, se secreta en forma pulsátil, es decir, van a haber picos de estimulación más elevadas en ciertas etapas de nuestra vida y en ciertos horarios, ¿no? A eso me refiero en forma pulsátil. Su primer pico de secreción tiene lugar en las primeras horas después de que se va a dormir, ¿no? En la primera hora durante el sueño, ¿no? De haber dormido, o sea, yo voy, duermo en la primera hora de haber dormido, va a haber una segregación de la hormona de crecimiento, básicamente en el estadio 3 y 4 del sueño, y esta hormona de crecimiento, va a tener ciertas picos más elevados en ciertas circunstancias de nuestra etapa de nuestra vida, ¿no? Nuestra etapa de nuestra vida. Como por ejemplo, desde el nacimiento hasta la pubertad, empieza a segregarse esta hormona, ¿no? Esta hormona, pero de manera limitada, ¿no? De manera limitada. Pero de esta etapa que es la pubertad, hay un enorme pico de secreción de la hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque en las mujeres los estrógenos están muy aumentados, ¿no? Como por ejemplo empiezan a desarrollar en la pubertad las niñas a desarrollar cambios físicos, estructurales de su cuerpo, como por ejemplo los senos, y entonces hay un aumento de estrógenos, y ese estrógeno por retroalimentación obviamente hace que estimule y se forme lo que es más hormona de crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la niña empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer, a formarse el cuerpo. Y en los varones, por la testosterona, ¿no? Que empieza a crecer, por ejemplo, el músculos, sus partes de su cuerpo, empieza a engrosarse y todo eso, ¿no? Hace que aumente la segregación, ¿no? Desde la pubertad hacia más adelante de la vida, pues ya va a haber una disminución, ¿no? Después de la pubertad, la velocidad de secreción de la hormona de crecimiento, es decir, va a disminuir, ¿no? En cantidades menores. Ahora, es importante acá entender de que existen en ese tramo, ¿no? Ese tramo de todo ser humano, van a haber factores estimulantes y factores inhibidores, ¿no? Por eso es importante entender esto porque en muchas situaciones hay los padres, por ejemplo, factores estimuladores, factores inhibidores, ¿no? Por ejemplo, la disminución de la concentración de glucosa es importantísimo. Si hay menos glucosa en sangre, el niño consume menos carbohidratos, menos galletas, menos chupetes, menos gaseosas, refrescos, va a tener una buena segregación de la hormona de crecimiento y el niño va a crecer muy, muy rápido, muy sano, muy bien. La disminución de concentración de ácidos grasos. Si come hamburguesas, comida chatarra, olvídese. Esto va a generar que la hormona de crecimiento no se libere de manera normal. Perdón, la disminución, ¿no?
La disminución de esta hace aumento. La arginina, ¿no? Que es uno de los complementos importantes. El ayuno también, el ayunar es importantísimo, estimula la segregación de la hormona de crecimiento, ¿no? También el ejercicio, el estrés disminuido y el dormir es importantísimo porque hay el estadio 3 y 4 y los agonistas adrenérgicos, ¿no? Y los factores inhibidores. Si el niño come bastante chupetes, ¿no? Refresco, gaseosas, pues el niño no va a crecer porque va a estar inhibida, ¿no? El aumento de la concentración de grasas, la obesidad, la senescencia, la somatostatina. La somatostatina es una hormona inhibidora. Las somastomedinas, la hormona de crecimiento y agonistas beta-adrenérgicos, ¿no? Y el embarazo. Muy bien, el embarazo también, obviamente. Entonces, dijimos que el hipotálamo segrega la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta actúa directamente en las células somatotrofas de la adenohipófisis y estimula la formación y segregación de la hormona de crecimiento, ¿no? Pero también la somatostatina, ¿no? Que viene a ser esto, es un factor inhibidor, ¿no? ¿De qué manera? La somatostatina también es formada en el hipotálamo, llega a la hipófisis anterior. Por ejemplo, la somatostatina llega acá al receptor, lo ancla acá y la hormona de crecimiento ya no tiene lugar, ¿no? Y obviamente ya no se formaría la hormona de crecimiento. O sea, la hormona liberador, estimulante, la hormona liberadora de estimulante de la hormona de crecimiento llega acá al receptor, pero ya no encuentra espacio. ¿Cuál es el objetivo de esta? De que, por ejemplo, ¿qué pasa si esta somatostatina no hubiera? El niño empezara a crecer, a crecer, a crecer longitudinalmente y va a ser un gigante, ¿no? Gigantismo, ¿no? Pero también en base a los factores, ¿no? Por eso es importante. Ahora, esta, la hormona de somatostatina, también genera lo que es genera lo que es la inhibición, pero también acá la hormona liberadora de crecimiento también actúa en retroalimentación negativa. En el mismo hipotálamo también se inhibe, ¿no? Porque hay siempre en grandes cantidades. Y acá, por ejemplo, el tejido diana, las somastomedinas, ¿no? Como por ejemplo las somastomedinas que se forman en el hígado, llegan acá a la hipófisis anterior por retroalimentación negativa, también hacen que se inhiba, ¿no? Y también a través del eje hipotalámico, ¿no? Las somastomedinas también hacen que se segreguen, ¿no? Entonces es importante entender eso. Entonces, la acción de la hormona de crecimiento va a ser crecimiento longitudinal, o sea, en altura, síntesis de nuevas proteínas, ¿no? Crecimiento de los órganos, ¿no? Páncreas, hígado, ¿no? Conforme uno va agrandándose el tamaño de los órganos, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, ¿no? Es importante que el efecto de la hormona de crecimiento va a ser un efecto diabetogénico o insulínico, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, como esta hormona de crecimiento, cuando hay problema o daño de estas hormonas inhibidoras, ¿no? No inhiben, ¿no? Entonces va a hacer que empiece a formarse muchos músculos, huesos, el tejido adiposo, que es mediante la lipólisis, y esa lipólisis tiene una afinidad por lo que es los receptores, ¿no? De la insulina, ¿no? Y esto genera lo que es una diabetes, ¿no? Diabetogénica, ¿no? O insulínica.
Entonces, los efectos de la hormona de crecimiento, la síntesis de proteínas y crecimiento de los órganos, pues la hormona de crecimiento aumenta la captación de aminoácidos y estimula la síntesis de ADN, ARN y proteínas. También crecen de manera longitudinal, ¿no? Bien. Vamos a hablar de otra hormona que es la prolactina, ¿no? La prolactina básicamente es el principal responsable, responsable de producir leche, ¿no? También interviene en el desarrollo de las mamas, ¿no? En las mamas. También las mujeres que no estén embarazadas o en periodo de lactancia, así como los hombres, la concentración de esa prolactina en sangre va a estar disminuida. Pero en el embarazo y la lactancia, la concentración es muy alta. Químicamente, la prolactina tiene 198 aminoácidos, ¿no? Y se sintetizan en las células lactotrofas, ¿no? En estadios de embarazo y lactancia, ¿no? Los, los, las, los, las concentraciones van a estar muy, muy altas, ¿no? Ahora, como vemos acá en la imagen, este de acá es el factor inhibidor de la dopamina, de la prolactina, y este es el factor estimulante, ¿no? Entonces, supongamos que acá está la mama, acá está la tetita, y el bebé está mamando, ¿no? ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces, el bebé estimula, ¿no? Estimula, envía un mensaje a nivel hipotalámico. El hipotálamo segrega una hormona, que es la hormona de la TRH, ¿no? Que es la hormona tirotropina, ¿no? Y la tirotropina viaja a través de los vasos sanguíneos, llega a la hipófisis anterior, llega a las células lactotrofas, ¿no? A través de su receptor, ingresa hacia la parte interna, hace que sintetice lo que es la leche, ¿no? Perdón, que se forme la hormona, la prolactina viaja hacia la mama y en la mama ya se va a formar, ¿no? Se forma lo que es la leche, ¿no? Entonces, de esta manera se da. Ahora, ¿pero qué pasa? También hay una hormona inhibidora, que es la dopamina. La dopamina es secretada también en el hipotálamo, pero en las células dopaminérgicas. Y obviamente esta dopamina viaja hacia la hipófisis en las células lactotrofas, ¿no? Viaja, supongamos que esta es la célula, ese receptor, la dopamina llega acá y obviamente esta ya no tiene cómo actuar, ¿no? Esto se da en situaciones como, por ejemplo, cuando la paciente está, por ejemplo, en embarazo, en estado de gestación, o cuando no está en estado de gestación, ¿no? No va a haber leche, ¿no? Pero cuando está ya en lactancia, ¿no? En la lactancia, ¿no? En la lactancia ya ahí sí, ¿no? Entonces, estas dos hormonas son importantísimas. Obviamente, cada quien tiene su regulación. Por ejemplo, la tirotropina, que es la hormona que estimula la prolactina. Ujú. ¿De qué manera lo va a hacer la dopamina? Pues la dopamina inhibe lo que es la segregación de la prolactina, disminuyendo la concentración de la química.
básicamente. ¿No? Recordemos que para la síntesis de cierta hormona, pues del ADN, ¿no? Del núcleo, el ADN se forma el ARN mensajero, del ARN mensajero, el gen, ¿no? Que es el gen ahí, y obviamente pasa por ese proceso, ¿no? Ahora, la dopamina básicamente es eh, su fuente principal, son dopaminérgicas en el hipotálamo, ¿no? Pero también la dopamina se puede producir en la hipófisis posterior, ¿no? Y obviamente a través de los vasos fenestrados viajan hacia la parte anterior, también inhibe, ¿no? Los factores estimuladores, ¿no? Que viene a ser el embarazo por los estrógenos, el amamantar, el sueño, el estrés, aumento de estrés, el dormir mucho, factor estimulador y la hormona tirotropina, ¿no? Que es esta, la principal. Y los factores inhibidores, la dopamina, llevándola a la delantera, la broncopresina, que es de dopamina, somatostatina también, ¿no? Que es inhibidora de la hormona de crecimiento, la prolactina por retroalimentación negativa, ¿no? O sea, por retroalimentación, la prolactina misma viaja hacia el hipotálamo y inhibe, ¿no? También, ¿no? Viaja e inhibe, ¿no? O sea, la prolactina misma viaja a lo que es a su inhibición, ¿no? Para desarrollar. Ahora, acá un dato importante es de que, por ejemplo, no tiene que haber embarazo para que la lactancia sea posible, ¿no? Al estimularse lo suficientemente, por ejemplo, en este caso el seno, la prolactina empieza a producir leche, ¿no? Mediante, obviamente, la leche se produce por la lactosa y la caseína, ¿no? Que es la proteína de la leche y los lípidos, obviamente. Ahora, un dato importante, durante el embarazo, las concentraciones de prolactina son elevadas, pero no se produce leche. ¿Por qué? Porque los estrógenos y la progesterona regulan la disminución de los receptores, ¿no? Supongamos que ya está embarazada, ¿no? Ya está embarazada, ¿no? Acá está la señora, está embarazada. Dentro de su célula, ¿no? Dentro de su célula, pues los receptores dentro de la mama van a estar disminuidos, ¿no? Regulación, ¿no? Van a estar disminuidos, ¿no? ¿Quién hace eso? Disminución, los estrógenos y la progesterona. Bloquean, ¿no? Bloquean la acción de la prolactina. Es decir, la prolactina en la misma mama bloquean, o sea, ya no hay espacio para que la prolactina interactúe con la mama y forme la leche. Pero en el parto, ya cuando se da en el parto, la progesterona y los estrógenos, ¿no? Disminuyen, empiezan a disminuir y cesan, ¿no? La inhibición, o sea, dejan ya los receptores libres y la prolactina empieza a interactuar con los receptores y forma la leche, ¿no? Y la estimulación del bebé también, la estimulación del bebé hace que envíe un mensaje al hipotálamo, se forme y mediante la TRH, la trirotropina, y siga así este círculo, ¿no? Entonces, de esa manera se trata.